Buenas noches, esta es el video unificado referente al desarrollo del momento intermedio fase 2 e introducción al BI. Este es un trabajo colaborativo entregado por Camilo Andrés Romero, Dwight Chou Newell y quien les habla Jorge Iván Carrillo. Nuestro tutor es el señor Ivo Luis Serra. Nosotros pertenecemos al CEAT José Acevedo y Gómez de la Escuela de Ciencias Básicas e Ingeniería en Bogotá. Seguimos al desarrollo del tema. Iniciamos con la introducción al BI. BI, como sus siglas lo indican, es Business Intelligence, que es inteligencia de negocio. ¿De qué trata esto? Es el uso de datos de ayer y hoy para tomar mejores decisiones. Es como tal una fábrica de información, de conceptos, procesos y herramientas que permiten obtener mejor información para dar soporte a la toma de decisiones. Es como tal un, un manejo más claro de la información por medio de herramientas desarrolladas para este tipo de procesos. Eh, Estas herramientas son utilizadas en la alta dirección, en los mandos intermedios y en equipos y empleados. Principalmente en la alta dirección es utilizado para decisiones estratégicas de mercados y productos. En mandos intermedios, indicadores de seguimiento de la gestión, pues de acuerdo al trabajo que hacen los mandos intermedios, y ya para la parte productiva, que son los equipos y empleados, las decisiones dentro de protocolos y reglas pues ya establecidas dentro de algún organigrama de trabajo. Em, en esta inteligencia de negocios, los tipos de profesionales se dividen, digámoslo así, de esta forma, en más o menos tres tipos, que son arquitectos de soluciones y desarrolladores de integración de datos, analistas de negocio y administradores de bases de datos y gestores de proyectos y preparadores de informes. Más o menos van así en la misma escala como los indiqué. Y pues en primera medida los arquitectos y los desarrolladores escriben scripts de extracción de datos para descubrir problemas o responder preguntas. Son los encargados como tal del desarrollo y la integración. En analista de negocio y administrador de base de datos, es la persona que entiende esos requerimientos y pues construye los modelos que posteriormente van a ser implementados. Y pues en la escala inferior está el gestor de proyectos y preparador de informes, que es el que escribe los informes y presenta resultados en herramientas básicas eh, para pues posteriormente ser analizados y desarrollados bajo la plataforma. Como tal, podemos ver que la inteligencia de negocio tiene cinco tecnologías y como tal son como escalas en las que podemos ver que la primera es el manejo de los datos operativos, luego pasa a la generación de ETLs, luego al manejo de metadatos lógico y físico, luego al desarrollo ya de aplicaciones. Pues allí se ve todo el tema de informes, cubos OLAP, queries, programas de integración y por último la capa de acceso y presentación, que es con la que interactúa como tal el usuario final de acuerdo a su rango en la compañía. Muchas gracias. Buenas noches, estimados. Mi nombre es Camilo Romero. Soy del curso Bases de Datos Avanzada del grupo 301-125, grupo 16. En esta oportunidad voy a explicar los niveles de los niveles de madurez analítica, en donde se mezclan criterios de adopción tecnológica junto con criterios de uso funcional. Se reconocen 7 fases.
La primera fase no existe, es el Business Intelligence. No hay negocios inteligentes, se usan datos brutos que salen de los sistemas transaccionales. A continuación de eso, las decisiones basadas es en intuición, en la experiencia, no en datos consistentes. En la fase 2, datos accesibles, tenemos que existen sistemas rudimentarios, la gran mayoría basados en hojas de Excel autónomas. Cada usuario construye situación mayoritaria en empresas. Es lo que a veces encontramos en muchas empresas, que la gente trabaja más que todo en hojas de Excel y sus archivos importantes se encuentran en este programa. En la tercera fase, decisiones basadas en datos, encontramos que la cultura primitiva en equipos dedicados en la calidad de datos, los datos se compartan entre diferentes departamentos preparando información de reporting al comité de dirección. En la fase 4 tenemos el Data Warehouse, donde se crean repositorios de datos inteligentes. Refiere al Data Warehouse siendo comprensible para el negocio, permitiendo hacer búsquedas e informes. Ya como tal el Data Warehouse empezaría a trabajar lo que se hace en muchas empresas en Excel, pero ya en un sistema más robusto. En la fase 5 encontramos el reporting formalizado. Hablamos ya de un nivel de madurez. El Data Warehouse va creciendo en volumen y calidad. Se empieza a cruzar información de diferentes unidades de negocios y el dato es único y común para todos los usuarios. Ya entonces los datos de los usuarios va creciendo a medida de que se va construyendo el Data Warehouse para las empresas. En la fase 6 encontramos el sistema OLAP. Se sofistica y se usa. Los sistemas de Data Warehouse se realizan en análisis más sofisticados multidimensionales. Todo esto basado en la herramienta OLAP. Y por último encontramos la fase 7, que es el Business Intelligence desarrollado. El Business Intelligence avanzado y desarrollado se trabaja con cuadros de mando interactivo a través avanzados. Se democratiza el Business Intelligence bajando los niveles de la organización. Se trabaja con grandes volúmenes de datos de diferentes tipos haciendo parte de la Big Data. Entonces ya como vemos en la última fase todos los archivos, documentos y demás de las empresas crece a tal punto que ya es necesario crear una Big Data. Ahora en este otro mapa explicaré la arquitectura OLAP, en donde encontramos 4 sistemas. La primera es sistema OLAP, la segunda es sistema ROLAP, la tercera sistema MOLAP y la cuarta sistema OLAP, en donde la primera, el sistema OLAP, relaciona el OLAP. Algunos no lo consideran adecuado por el hecho de usar tablas para almacenar hipercubos. Al usar alternativas encontramos los modelos MOLAP o LAP con H, el cual son las representaciones a la estructura de cubos. En el siguiente sistema ROLAP, los hipercubos se almacenan en tablas que a su vez generan así un cubo de almacenamiento, en donde el almacenamiento de datos mejora la velocidad de respuesta, funciona bien en cubos
dispersos, la sensibilidad es muy alta y la diferencia al acceso de datos, como por ejemplo la Rollup, traduce la consulta multidimensional a SQL y la MOLAP ejecuta diferentemente las consultas sin procesos de traducción. En el tercer sistema MOLAP, los hipercubos tienen una n dimensión, se almacena mediante matrices como elementos bidimensionales. Realizamos la misma pregunta de diferencia a los accesos de datos. Traduce la consulta multidimensional a SQL y ejecuta directamente las consultas sin procesos de traducción. La sensibilidad es muy baja cuando hay un cambio en la matriz. Almacenamiento de datos tiene consecuencias en el tiempo de respuesta y almacenamiento. Eficiencia baja en cubos dispersos. Entonces cuando hay cambios suele presentarse este tipo de inconvenientes. Y por último el sistema OLAP, en donde integra los mejor de los sistemas MOLAP y ROLAP, identifican regiones densas y dispersas. MOLAP para regiones densas, ROLAP para regiones dispersas. Ejecución de la consulta. Dividen una función de la parte afectada. Consultan a los servidores de los datos afectados, integran y presentan los datos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, en este desarrollo vamos a hablar sobre el ciclo de vida de la información. Lo importante aquí es saber para qué sirven los datos, quiénes lo usan y partir de que vamos de los datos al conocimiento. Para ello es indispensable tener en cuenta que hay un ciclo de vida de la información. Hay 10 etapas, las cuales podemos visualizar aquí: medir, comparar, reportar, analizar, predecir, avisar, experimentar, colaborar, recompensar y saber. Por ejemplo, en la etapa de medición, ya para entrar en detalle sobre cada etapa, la etapa de medición registra lo ocurrido de forma cuantitativa, es donde se caracterizan los datos. En la etapa de comparación es la relación de sucesos del pasado con los actuales, es lo que normalmente se hace con la información, el tema de comparación. El reporte, la tercera etapa que es reportar, es obviamente presentar la información de diferentes maneras y con diferentes tipos de explotación. Es la etapa donde se visualiza la forma de reporte, el tipo de reporte. La cuarta etapa, que es el análisis, es el establecimiento de procesos, algoritmos, modelos eh, para dicho análisis y para el manejo de la información, claro está. La quinta etapa, que es predecir, es la etapa donde se establecen los tipos de comportamiento que se deben producir. Es como visualizar a dónde debería llegar la información y qué se quiere saber sobre ella. La etapa sexta, que es el avisar, es como el establecimiento de alarmas, que cuando un suceso se desvía pues de su comportamiento normal o necesita algún trato, pues este tipo de alarmas son las que nos van a indicar que esto pasa. La siguiente etapa, que es de experimentar, o se pueden decir pruebas, es la realización de simulaciones con diferentes sucesos. La octava, que es la colaboración, es el intercambio de datos tanto dentro como fuera de la compañía. Es muy importante pues para manejos de negocios poder comparar la información como tal. El 9 es la recompensa, que es el premio a los comportamientos deseados. Y la última, que es el saber, que es como tal ya la documentación de la experiencia y aprendizajes adquiridos
con, con el proceso de la información. También tenemos que tener en cuenta en dónde se utiliza la información. La información obviamente se utiliza en toda la compañía, pero se podría dividir en tres ramas o esquemas, que es la alta dirección, mandos intermedios y la gestión operativa, equipos y empleados, que es el tema ya operativo. Eh, ya de acuerdo a eso, pues se utiliza la información en diferentes productos y procesos. Por ejemplo, la alta dirección utiliza información desestructurada, mandos intermedios semiestructurada y en la operativa o en la operatividad información estructurada. Y ya va ligado de acuerdo al proceso que utiliza cada mando. Hay que tener en cuenta diferentes usos estratégicos de la información, eh, que son como los usos que se deberían dar para llevar la información al límite donde debería ir, que es añadir valores a los productos, creación de nuevos productos, servicios, negocios y modelos de negocios, experimentar continuamente con ella, tomar decisiones, principalmente es para ello y para ello es el desarrollo de la inteligencia de negocio, potenciar la colaboración interna, externa y maximizar la gestión pues del talento humano como tal en la compañía. Y hay que visualizar en este ciclo de vida de la información tres pasos básicos muy importantes, que es la medición, la responsabilidad y la ejecución. La medición no es nada más que la elección de las métricas, las estadísticas e indicadores para verificar los comportamientos de como tal la información. La responsabilidad es el planteamiento de la misión, los procesos, eh, indicadores, objetivos individuales de grupo. Y la ejecución, pues como su nombre lo indica, es ya hacer las cosas con ayuda de otros, tomar decisiones, medir resultados y trabajar en ello. Bueno, esta es la explicación del ciclo de la vida de la información. Espero que haya sido de su agrado. Bueno, el tema en este caso es el tema de gestión de proyectos de BI. Hay que tener en cuenta que este tipo de proyectos son proyectos muy complicados, diferentes, tienen diferentes fases, la ejecución del proyecto también se desprende de diferentes fases. Pues hay que entender que es un proyecto en son del manejo de la información de la compañía y de la toma de decisiones. Eh, ¿Qué se debe tener claro en un proyecto de BI que tiene cuatro partes principales, que es el alcance, tiempo, coste y calidad? Obviamente hay que determinar su alcance, hasta dónde vamos a llegar, qué vamos a hacer, el tiempo, cuándo empieza, cuándo acaba, el coste, cuánto es lo que se va a invertir en cuanto económicamente, en cuanto a hardware, software, productos de comunicación y la calidad del proyecto. Es lo más importante, qué estándares debe cumplir el proyecto, y la calidad que debe manejar como tal. En cualquier proyecto de BI hay que tener en cuenta que tiene un ciclo de vida, como un ciclo de proyecto en este caso, y se comprende de 5 etapas: iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. La iniciación, pues obviamente es algo muy importante, que es la planificación de las etapas de productos responsables, es como la proyección. Eh, la planificación es la descomposición de lo que hay que hacer en etapas, en productos, en asignación de responsables, de recursos. La ejecución es la construcción del producto
aplicando habilidades. Esta etapa es la más importante, pues en todos los proyectos es completamente diferente. La siguiente, seguimiento y control, que es comparar la situación actual con lo definido inicialmente, mirar cómo va el proyecto. Y el cierre, que es la adecuación de los sistemas y procesos para su utilización. Eh, es como implementar el programa, mostrarlo a la gente, eh, hacer que funcione, hacer que la gente se abra su mentalidad hacia él y todo el tema. Como habíamos dicho, la parte más importante o la etapa más importante de este ciclo de vida es la ejecución, y pues es el proceso que se diferencia en todos los proyectos de BI. También se divide en diferentes etapas, las cuales son oportunidad o necesidad de negocio, estrategia de soporte a las decisiones, requisitos de información estratégica, análisis y diseño conceptual, diseño y construcción, configuración, pruebas y uso de la evaluación de la release. Entonces, en oportunidad, que es la primera etapa de esta etapa, valga la redundancia, es la justificación del por qué y para qué del proyecto. En esta etapa se hace esa evaluación. La estrategia, que es la segunda, pues es la evaluación inicial de las dificultades y recursos del proyecto. Es más como un estudio de viabilidad. La tercera es una formulación de quién entenderá, de quién utilizará como tal el producto, las decisiones que hay que tomar y el nivel de detalle. La otra es en análisis y diseño conceptual, que va unido con el diseño y la construcción y configuración. Estas etapas se enfocan en plantear lo que debe hacer el sistema, el punto al cual debe llegar y enfocarse en el desarrollo como tal. Las pruebas, que es algo muy importante en todo proyecto, que es la de verificación de que el producto vaya tomando el cuerpo que se desee, y obviamente el uso de la evaluación de la release. ¿Por qué no se dice producto terminado? Porque es un producto que va a estar en constante cambio, entonces se denomina como una entrega de un producto en evaluación constante. Muy importante tener en cuenta factores de éxito como enfoque y estrategia de implantación, desarrollo de capacidades, cultura de empresa, talento analítico, calidad y gestión de los datos y proceso de adopción y uso efectivo. Es muy importante tener en cuenta estos puntos en los desarrollos de proyectos de BI para tener un proyecto exitoso. Muchas gracias. Bueno, el siguiente tema es el de Data Warehouse. Bueno, Data Warehouse básicamente es una base de datos que se caracteriza por integrar y depurar la información que recopila o que recibe de fuentes distintas, ya sean fuentes internas o externas. Bueno, la diferencia entre este tipo de bases de datos, Data Warehouse, y un sistema operacional es que en el Data Warehouse muy pocos usuarios acceden a muchos datos y en un sistema operacional acceden muchos usuarios a pocos datos. Bueno, los objetivos de este tipo de base de datos es ayudar en la toma de decisiones, segmentar los datos del negocio, gestionar el conocimiento de la empresa y depurar los datos, básicamente. Bueno, este tipo de base de datos maneja tres tipos de usuarios, los cuales son granjero, explorador y turista. Bueno, vamos a definir un poco lo que hace cada usuario. Bueno, en el usuario granjero dícese que es el usuario que accede a la información de forma predecible y repetitiva, que este usuario utiliza herramientas OLAP y también extrae datos para mejorar la empresa. El usuario explorador es el usuario que cuenta con un perfil informático o estadístico
el cual ingresa a la base de datos para obtener información que proporcione ventajas de competitividad, al igual que explora una gran cantidad de datos. Y por último, el usuario turista. Aquí sí cambia un poquito las cosas porque dice que el usuario turista es un grupo de 2 o más personas que pueden acceder sin ningún patrón de acceso, valga la redundancia. Y lo que entran a hacer básicamente es consultar datos y metadatos. Y también la diferencia entre estos dos usuarios, el granjero y el explorador, con el turista, que según lo que explica el tutor en el video, el resultado del usuario turista serán proyectos para los usuarios granjero y explorador. Buenas tardes, compañeros y tutor, mi nombre es Dwight Chow y voy a socializar con ustedes los siguientes mapas conceptuales para el trabajo colaborativo. Bueno, el primer tema es el de diseño multidimensional. Bueno, ¿qué es? Básicamente podemos decir que es un almacén de datos con varias dimensiones. O sea, que en vez de almacenar un valor de un dato, almacena varios valores del mismo dato según sus perspectivas. Bueno, para el diseño para este diseño se necesitan herramientas que permitan flexibilidad, potencia de cálculo y una consulta fácil a la base de datos para los usuarios no técnicos. Listo, bueno, se utilizan las herramientas OLAP para este tipo de diseños. Las herramientas OLAP serán socializadas por mi otro compañero, pero ya que están aquí en el mapa, pues démosle un breve repaso. Bueno, estas herramientas tienen 4 características. La primera es FAST, que es la del tiempo de respuesta de la consulta. La otra es Analysis, que es una herramienta de análisis estadístico que nos arroja los datos estadísticos y todo el análisis. La otra es Shared, que es un sistema de seguridad, concurrencia y más que todo de compartición de datos. Y por último es la de Information, que es la de almacenar y gestionar gran cantidad de datos. Listo. Bueno, las operaciones de consulta de estas herramientas OLAP son las de slide o sesgo, dice o dado, roll up o generalización, drill down o especialización, drill across o navegación entre cubos. Bueno, estas herramientas presentan los datos en forma de hipercubos, los cuales tienen 3 características, las cuales que son hechos, que son los datos métricos a analizar, o sea, qué se quiere analizar. Luego siguen las dimensiones, que es a quién, dónde, cuándo y cómo se analizará, y la posición de una celda de la información. ¿Listo? Bueno, estas herramientas OLAP tienen como objetivos no depender del departamento de informática, que se puedan formular nuevas preguntas por los usuarios y que presenten los datos que los analistas están acostumbrados a ver. Bueno, compañeros, seguimos con el siguiente tema, el cual es el cuadro de mando integral CMI. Bueno, este se define como un instrumento de dirección y gestión que traduce la estrategia en un conjunto de indicadores que miden la actividad, la acción o actividad desplegada por la organización respecto a dicha estrategia. Es decir, que este instrumento lo que hace es monitorear la estrategia, definirla y ayuda a comunicarla a la organización. Vale resaltar que este instrumento no tiene por qué aplicarse a toda la organización obligatoriamente, sino que puede ser implementada en un departamento específico, en un producto específico, en un servicio. Listo, bueno, en cuanto a niveles de uso, en el 2008 la revista Fortune
reveló unos estudios que según ellos el 40% de las primeras empresas, de las primeras 1000 empresas americanas usan el CMI, el cuadro de mando integral. Listo. Bueno, las dos ideas claves de este instrumento, la primera es concretar la estrategia y la segunda es traducirla en objetivos estratégicos y posteriormente en indicadores. Como podemos ver aquí en el mapa, son 4 indicadores, los cuales pues pondré unos ejemplos como lo explicaron en el video. Entonces el primer indicador es finanzas, los cuales toman como ejemplos el rendimiento de las inversiones, la reducción de costos, la mejora de la productividad, entre otras. El siguiente indicador es el de clientes, en el cual hay como ejemplos la rentabilidad, la cuota de manejos, la retención, entre otros. El siguiente indicador es el de procesos internos, el cual tiene como ejemplo la calidad del producto o la calidad del servicio, el coste del producto o del servicio, la introducción de nuevos productos o de nuevos servicios, entre otros. Y el último indicador es el de formación y crecimiento, las cuales, bueno, hay como ejemplo la satisfacción de los empleados, la retención de los empleados, la productividad de los empleados. Listo, bueno, básicamente eso es lo del CMI.